¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y bienvenidos a la clase posiblemente más jugosa de todo el curso de armado, en la cual vamos a hablar sobre qué es el overclocking, para qué sirve, cómo se hace, por qué deberían o no hacerlo y todas esas cosas que seguramente tienen como preguntas en su cabeza. Así que arranquemos. Como siempre, recuerden que esta es solamente una de las clases del curso completo de armado de PC. Si quieren ver las otras clases que ya están disponibles, las tienen debajo en la descripción en una lista de reproducción. Empecemos hablando sobre qué es el overclocking, que a veces se le dice directamente OC u OC como las siglas en inglés. Prácticamente es elevar la velocidad, la frecuencia a la cual funciona nuestro, por ejemplo, procesador, ya sea de nuestro CPU o de nuestro GPU, o por qué no también de nuestras memorias, para hacer que trabajen más rápido y obtener mayores resultados de performance. Esto se hace modificando ciertas configuraciones a las cuales ya vamos a llegar, pero la gran pregunta que muchas personas ya me han hecho es si el overclocking es seguro. Y como respuesta, opinión personal, la realidad es que al día de hoy les podría decir que sí, es bastante seguro hacer overclocking con los componentes actuales. Hay muchos que directamente están preparados para que nosotros hagamos overclocking. Sin embargo, no es 100% seguro y de hecho es más seguro directamente no hacer overclocking y dejarlo así como está de fábrica. De hecho, también tendríamos que considerar que el hacer overclocking a veces puede invalidar nuestra garantía, a veces no, eso léanlo dependiendo de qué producto compraron, pero sepan que la empresa no se hace responsable por lo que ustedes hagan con ese producto cuando lo overclockean. Ahora, pasemos a una aclaración. El overclocking, además de ser un hobby, también es todo un arte, porque la realidad es que los resultados que ustedes pueden obtener con su configuración de su PC no necesariamente son los mismos que yo puedo obtener con mi PC. Y esto hablando, no importa si los componentes son distintos, sino refiriéndonos un poco más importantemente a si los componentes son exactamente los mismos. Es decir, si yo armo una PC, acá en mi casa armo una PC con un procesador, una GPU y después unidad de almacenamiento y una motherboard, y hago exactamente la misma configuración en otro gabinete, que puede ser el mismo gabinete también, o sea que sea el mismo modelo de gabinete, misma GPU, misma CPU, mismo todo, puede ser que logre hacer un mayor overclock en esta computadora que en esta otra. Y esto es por la lotería del silicio, es decir, algunos procesadores, simplemente por un tema estadístico del cual escapa un poco la complejidad de este video, por un tema de fabricación, van a poder performar un poco más que otros para hacer overclocking. Y otros pueden ser hasta mucho peores. Y de repente tal vez justo puede salir uno en 1.000.000 que es una bestia al lado de todos los otros exactamente iguales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es importantísimo que comprendan qué es lo que van a hacer, por qué van a hacer el overclock y hasta dónde quieren llegar, y que aprendan bien el procedimiento, porque cada uno de ustedes lo va a tener que hacer a mano en su PC. Y esto requiere de tiempo, paciencia y más que nada mucha prueba y error. Entonces, antes de mandarnos a lo que es el overclocking en sí, algunos tips a considerar. El primero y principal, que su CPU, es decir, que su procesador esté desbloqueado, o sea, capaz de overclockear. Después que su motherboard tenga el chipset correspondiente para poder hacer overclocking, porque recuerden, como les dije en el video de las motherboards, no todas las motherboards permiten hacer overclocking a sus procesadores. Recuerden que las memorias tienen que ser compatibles con la mother y al mismo tiempo es recomendable tener la última versión disponible del firmware del BIOS UEFI para nuestra motherboard. Y quédense tranquilos, ahora les voy a explicar qué es esto del BIOS o el UEFI. Además, sumamente importante, cuando vamos a hacer overclock, generalmente también vamos a tener mayor cantidad de calor disponible a disipar en nuestro sistema. Entonces, tener un disipador para nuestro procesador mínimamente decente es crucial. ¿Se puede hacer overclock con el disipador que viene de fábrica con el procesador? Sí, definitivamente, y hasta en algunos casos se han logrado muy buenos resultados. Pero cuanto mejor sea nuestra solución de disipación, mejor aún. Además, revisen debajo en la descripción porque les voy a dejar varios links a distintos softwares que nos van a permitir, por ejemplo, tomar una métrica, hacer una medición o benchmark
de nuestro estado actual de nuestra PC para que después cuando lo modifiquemos podamos ver porcentualmente cuánto es que incrementamos la performance. Después otros para poder verificar si el overclock que hicimos está aplicado o no, etc. Todos esos links los tienen debajo en la descripción. Por favor revísenlos porque los vamos a usar. Entonces, ¿recuerdan que les dije que les iba a hablar sobre el BIOS o el UEFI? Bueno, vamos a hablar directamente sobre qué significa cada una de estas siglas. El BIOS es el Basic Input Output System, o sea, sistema básico de entradas y salidas, que es básicamente un pequeño chip que viene integrado en nuestra motherboard y que nosotros no lo podemos remover generalmente. En algunos casos, algunas sí permitían hacerlo, otras no, hasta algunas vienen con un doble BIOS por un tema de seguridad. Pero es algo que viene embebido en nuestra motherboard y que podemos actualizar con nuevas versiones porque usualmente tienen, por ejemplo, revisiones de compatibilidad con procesadores nuevos o con memorias, etc. Este chip, como bien dice su nombre, comunica todas las entradas y salidas y básicamente, digamos, gran parte de lo que está conectado a nuestra mother. Y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros controlar qué es lo que se hace con cada una de estas conexiones. Sin embargo, el BIOS es una solución un poco vieja que al día de hoy está siendo reemplazada ya hace un tiempo por el UEFI, cuyas siglas en español significan Interfaz de Firmware Extensible Unificada. Que sí, tal vez no nos dice mucho, pero básicamente es como un BIOS pero más renovado y que encima podemos manejar con el mouse cuando antes solamente se podía manejar con el teclado. Además, estéticamente son mucho más atractivas y permiten muchas más cosas que los BIOS viejos no nos dejaban hacer. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos directamente a la PC, así les muestro el UEFI y cómo es que se hace un overclock. Recuerden que cuando iniciamos la PC nos va a aparecer una pequeñísima pantalla de inicio en la cual, presionando en este caso Delete o Suprimir, vamos a poder recién ahí ingresar al BIOS. Perfecto, ya estamos adentro del BIOS o UEFI. Fijémonos que acá dice UEFI BIOS. Incluso podemos cambiar el lenguaje. Si por ejemplo no queremos leer todo esto en inglés, lo podemos cambiar al español y vamos a ver que va a estar traducido. Sin embargo, como les dije al inicio de este curso, es importantísimo que aprendan cómo son todas las terminologías en inglés, porque así es como usualmente lo van a leer en foros y hasta ver también en reviews. Entonces, fijémonos que esto es básicamente una interfaz con un montonazo de opciones. Básicamente, muy por arriba les voy a mostrar en qué consiste cada una. Por supuesto, la primera y principal, que dice acá mis favoritos, debajo de la hora y la fecha, son todas las opciones que usualmente suelo cambiar. Después en Main tenemos información de la versión del BIOS, después también del CPU, es decir, en este caso nos dice que es el AMD Ryzen 5600. En este caso está corriendo a 3800 MHz, o sea 3,8 GHz, porque yo ya le hice un overclock, ahora les voy a mostrar cómo es que lo hice. Y después otra información extra. Después tenemos toda la zona en la cual nosotros nos vamos a encargar de hacer overclock. Después tenemos configuración avanzada que puede ser sobre, por ejemplo, los conectores USB o también sobre, digamos, por ejemplo, la configuración de SATA. Todas cosas que ustedes pueden ver después tranquilamente en su propia mother, en su propio UEFI. No me voy a meter en esto porque realmente son 50 millones de opciones. Acá tenemos casi siempre en prácticamente todos los UEFIs una pestaña de monitoreo en la cual lógicamente podemos ver temperaturas y después por ejemplo ver la velocidad a la cual está rotando alguno de los ventiladores, es decir, alguno de los fans, voltajes, etcétera, etcétera. Después tenemos acá en la derecha las opciones de buteo en la cual podemos elegir por ejemplo cuál es el disco o la unidad de estado sólido de la cual se va a iniciar el sistema, o si queremos forzar el buteo desde alguna unidad o si queremos ordenarlas desde la principal, es decir, cuál es la primera que queremos elegir o la segunda como opción alternativa, etc. Y después tenemos otras opciones como por ejemplo acá podemos actualizar la versión de BIOS mediante el Asus Easy Flash. Podemos guardar nuestros perfiles de overclock por si tenemos distintos perfiles, por ejemplo para cuando queremos uno silencioso que consuma poco lo podemos elegir, u otro para performance, etc. Después finalmente las opciones de salida, que estas son recontra clásicas. Las primeras tres son las más importantes. La primera básicamente nos va a dejar, digamos, con los valores de fábrica o los optimizados. Después con esta vamos a guardar los cambios y vamos a resetear para después volver a ingresar a la PC. Después finalmente tenemos acá la opción para poder salir y descartar los cambios. Si por alguna razón nos olvidamos qué es lo que hicimos o tocamos algo que creemos que está mal, descartamos los cambios, podemos ingresar de nuevo y después hacer los cambios una vez más. Entonces vayamos a la pestaña de AI Tweaker, que así es como se llama en esta mother de Asus.
Si tienen de otra marca, por ejemplo MSI o Gigabyte, puede ser que tenga un nombre similar, búsquenlo. Recuerden siempre, para todo lo que es overclock, estar en el modo avanzado, porque si no tenemos por ejemplo acá el Easy Mode, que puede ser el modo básico o dependiendo de cómo se llame en base a su fabricante. Generalmente las opciones son las mismas, solamente que a veces le ponen otros nombres. Porque si estamos en el modo básico, a veces no podemos cambiar todo esto que les voy a mostrar ahora. Entonces, los parámetros a modificar cuando hacemos overclock son la frecuencia del procesador o el multiplicador y después el voltaje al cual funciona. El procedimiento es el siguiente. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos la velocidad del procesador target, o sea, el objetivo, que en este caso van a ser casi 3,2 GHz con todas las opciones en automático, que es como usualmente vienen de fábrica las configuraciones en una mother. Y la idea es ir subiendo la frecuencia del procesador e ir probando después en nuestro sistema operativo, después ya les voy a mostrar cómo, estresando al procesador, si es que este aumento de frecuencia es estable. Si es inestable, lo cual lo vamos a ver con un reinicio de la computadora, entonces estamos obligados a o bajamos la frecuencia y volvemos a donde estábamos antes, o subimos el voltaje. Pero nunca hay que empezar, o por lo menos es una sugerencia mía, no hay que comenzar subiendo el voltaje porque sí. Es decir, el procedimiento otra vez es ir subiendo la frecuencia y cuando vemos que se torna inestable, subimos recién ahí el voltaje. Entonces, para que lo vean bien en concreto, acá tenemos todo en automático. Sin embargo, si voy acá, que es el ratio de cada núcleo de la CPU, lo tenemos en automático, vamos a ver que si yo pongo, por ejemplo, 38, vamos a ver que acá cambió el target a 3800 MHz, o sea 3,8 GHz. Si lo cambio, por ejemplo, a 40, vamos a ver que cambia efectivamente a 4000 MHz, o sea 4 GHz. Yo ya sé que no hay chance que pueda correr este micro a 4 GHz con este voltaje, que es el que tiene automático. Entonces, vamos a bajarlo a 39 y vamos a empezar a modificar el voltaje. Esto solamente lo hago para que puedan entender cómo es que se hace esto. Dependiendo de la mother, van a tener de base el modo automático, después el manual o el offset o ambas, como es en este caso. Si lo cambio a manual, acá directamente es cuestión de poner el voltaje que yo quiera, por ejemplo 1,3, por ejemplo, para tirar un valor cualquiera. Sin embargo, si vamos al modo de offset, vamos a ver que podemos elegir el signo, es decir, positivo o negativo, y en base al valor de referencia, que en este caso sería el que está aplicado actualmente, entonces en este caso que tenemos negativo, vamos a bajar el voltaje que nosotros le pongamos acá, por ejemplo 0,0125. Entonces ahora va a bajar el voltaje respecto a este valor. Si lo hacemos con positivo, entonces sería positivo, ahí está, 0,0125, entonces le va a sumar este voltaje. Esto es exactamente lo mismo, solamente que en una lo vamos subiendo con un valor relativo y con otro directamente es absoluto. O sea, le ponemos el valor que queremos y ya está. Con esto a grandes rasgos ya overclockeamos nuestro procesador. Recuerden que falta igual todavía, no se vayan del video, faltan varias cosas. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a pasar a otro método que incluye también las memorias. Porque las memorias tienen que estar establemente funcionando cuando hacemos overclock, porque si no se va a reiniciar la PC varias veces. La estabilidad de las memorias es absolutamente clave. Como les dije al principio, puede ser que tengan todo en automático o en default. Nosotros acá lo estamos haciendo a mano como para que puedan ver un ejemplo, pero vamos a ver que tenemos algunos perfiles de overclock, que en este caso Asus lo llama DOCP. Fijémonos que tenemos el estándar 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, dentro de lo que es el UEFI, generalmente abajo a la izquierda o en alguna parte de la pantalla no se explica qué significa cada función, por si todavía no lo notaron. Cada una de estas opciones tiene alguna que otra explicación que a veces es más que suficiente. Por lo tanto, si vemos nuestras memorias RAM, a veces dicen que, por ejemplo, llegan hasta 2666 MHz. Sin embargo, cuando ingresamos al BIOS y está todo automático, vamos a notar que tal vez las puso a 2133 MHz y nosotros queremos llevarla al máximo que dice el fabricante al cual llegan. Entonces vamos a abrir estos perfiles, que son los que en este caso Asus probó con un sinfín de memorias y de hardware compatible para esta motherboard y que ellos suponen que es
el perfil correspondiente para que funcione con el kit que nosotros le conectamos y que obviamente dependiendo de la marca, por ejemplo, se puede llamar el XMP, o sea, el XMP, o creo que en MSI se llama AXMP, o sea, AXMP. Esto realmente es un tema de nomenclatura, o sea, el nombre que eligieron acá Asus lo llama DOCP y vamos a elegir el DOCP 4 y vamos a ver que acá me está poniendo las memorias en 2666 MHz, que es la frecuencia correspondiente para las memorias que yo tengo conectadas. Y al igual que con el procesador, si bien podemos elegir la frecuencia, fijémonos que la podemos forzar, si la vamos a elevar, entonces también de vez en cuando vamos a tener que ir subiendo el voltaje de las memorias. Notemos siempre, es sumamente importante que vean que los incrementos de voltaje tienen que ser siempre muy chiquitos. Estamos hablando de 1,28 volts, 1,3, 1,30125, es decir, se va subiendo muy de a poquito. Cuando vamos a hacer el overclock y vamos subiendo voltaje, no suban de a 0,5 volts por vez. Tienen que ir subiendo de a incrementos muy pequeños y esto en prácticamente todos estos campos. Si presionan la tecla más o menos del pad numérico de su teclado, fíjense que va a ir haciendo estos pequeñísimos incrementos. Entonces vayan subiendo muy de a poquito o bajando dependiendo de lo que quieran hacer. Recuerden que a medida que vayan subiendo la frecuencia y más importantemente el voltaje en cualquier componente, van a no solamente consumir más energía, sino que van a generar más calor. Entonces van a producir una temperatura más alta. Entonces acá llegamos a un punto en el cual yo no les puedo decir mucho más. Es decir, el procedimiento básico ya lo tienen y ahora es cuestión de hacer prueba y error. En mi caso en particular, yo ya probé con esta configuración y sé que si pongo esto en 38 para que me dé 3,8 GHz a exactamente este voltaje, mi computadora va a ser estable. Lo mismo con las memorias a esta frecuencia, que es el máximo de las memorias que tengo conectadas. ¿Podría subirlo un poco más? Posiblemente, pero todavía no lo probé porque simplemente no tuve mucho tiempo. Entonces ahora simplemente es cuestión de ir a Exit, guardar los cambios y hacer un reset de la PC y bootear, en este caso, a Windows. Una vez que booteamos en Windows, y si no pudieron bootear es porque se pasaron con los valores, vuelvan al BIOS y bajen lo que corresponda. Ya les expliqué el procedimiento. Vamos a abrir nuestra carpeta, en este caso es de benchmarking, en donde tenemos los softwares, los cuales les dije que les dejaba debajo en la descripción. Entonces, primero y principal vamos a abrir CPU-Z para poder verificar que nuestro overclock fue realizado, es decir, que nuestra frecuencia de procesador es la cual nosotros elegimos. En este caso, fíjense que es prácticamente 3,8 GHz. Entonces está aplicado con, vemos también, el multiplicador por 38. Entonces salimos de CPU-Z, volvemos para atrás, vamos a abrir el AIDA 64 y al mismo tiempo aprovechamos y abrimos el Hardware Monitor. Vemos entonces que acá tenemos todas las variables, todo lo que está sucediendo en este momento con las temperaturas, después el consumo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que tenemos acá el AIDA 64 versión Extreme. Entonces vamos a tocar en este botón que es el test o la prueba de estabilidad de sistema y vamos a correrlo. Tocamos en Start y vamos a ver que acá va a empezar a cargar nuestro procesador al máximo. Si ni bien tocaron en Start la PC se reinició, es porque se pasaron y porque no es estable. Fíjense que acá dice ya 61 grados centígrados y está consumiendo todos los núcleos al 100%. Esta es una prueba de estrés bastante pesada. Entonces, como vemos, este test estresa al procesador, al cache, a la memoria del sistema. Fíjense que la tenemos básicamente colmada. De los 16 GB tenemos casi todo lleno. Si queremos también podemos, ¿por qué no?, agregar la GPU si vamos a hacer overclock a la GPU. Pero la idea es que este test corra por varias horas. Es decir, una vez que hayan hecho mucha prueba y error, lo que podríamos llamar la prueba de estrés final es dejar este software corriendo este test de estrés durante toda la noche. Es decir, lo ponen a correr y se van a dormir. Si el otro día cuando se levantan la PC está apagada o se reinició, es porque efectivamente no es totalmente estable. Si sigue corriendo es porque está todo ok. Entonces ahí pueden seguir subiendo si así lo desean o pueden directamente quedarse ya con esos valores de overclock. Si bien se puede usar AIDA 64 como les mostré para básicamente todos los test de estrés, nunca está de más probar un
poco más todavía las memorias con un software que se llama Memtest86, cuyo link también se los dejo debajo en la descripción. Hasta acá todo lo que respecta al estrés y hacer la prueba y error. Pero ¿cómo nos damos cuenta de la diferencia más allá en el uso normal? Bueno, acá entra el Cinebench. Vamos a abrirlo. Vamos a aceptar sus términos y condiciones. Y la idea del uso de este software no va a ser en sí estresar al procesador, sino tomar un valor de referencia. En este caso vamos a correr la prueba solamente de CPU. Vamos a ver que va a completar todos estos cuadritos mágicos. Y acá vemos los resultados. Por alguna razón me tiró un resultado muy inferior a lo normal, pero bueno, será cuestión de correr de nuevo el test. Lo importante es que acá tenemos, por ejemplo, esta fue mi prueba anterior, 1243 a 3,8 GHz, y esta fue mi prueba cuando logré llevarlo a 3,9 GHz con resultado total de 1298. Entonces, si tomamos este número contra este otro, podemos sacar porcentualmente cuánto aumentó la performance, por lo menos en una prueba sintética como esta, respecto a nuestro overclock anterior. Esto se usa justamente para poder saber realmente cuánto se obtuvo y si realmente vale la pena, por ejemplo, subir mucho más el voltaje para pasar de, por ejemplo, 3,9 en este caso a 4 GHz o no, porque tal vez el resultado final, en vez de pasar de 1298 a 2100, pasamos a 1301 y vemos que no, la verdad es que me levanta mucho la temperatura, empiezo a consumir un montonazo más de energía y el resultado realmente no cambia mucho y encima hago que el sistema sea poco estable. Entonces lo volvemos para atrás, en este caso 3,9 GHz o hasta 3,8 y listo. Guías para overclock hay un montón y encima hay parámetros estándar, digamos, de prueba y error de muchos usuarios de distintas configuraciones. Si bien siempre es importantísimo que ustedes corran sus propias pruebas, por lo menos pueden ir chequeando con otros usuarios sus resultados, como para más o menos tener unos parámetros para saber de última, si nunca lo hicieron, por dónde empezar, si es que no quieren arrancar completamente de cero y perder horas y horas. En realidad, en mi caso me parece que es invertir algunas horas para elevar un poco la performance de su sistema. Así como lo hicimos con el procesador, podemos hacerlo exactamente de la misma manera con la GPU, es decir, con la placa de video. Para eso pueden usar un software como por ejemplo el MSI Afterburner, también les dejo ese link abajo en la descripción. El procedimiento es exactamente el mismo y recuerden también siempre estresar la GPU, pueden usar este test u otro que busquen en internet. Realmente las pruebas de estabilidad son la clave del overclock, porque puede ser que de repente, por ejemplo, pasen unos días y de repente se les reinició la PC y no saben por qué. Y bueno, efectivamente es porque hicieron un overclock que realmente no es estable. Y también tengan a bien recordar que si le hicieron un overclock que está aplicado en su PC, si por ejemplo de acá a 7 meses se les reinicia la PC y no saben por qué, lo normal es empezar por volver a los valores de fábrica del procesador para después recién ahí revisar en su PC si hay otra cosa que está mal. Recuerden que al igual que con el procesador, en el cual verificamos la frecuencia si está aplicado en nuestro overclock, también tenemos el software GPU-Z, en el cual podemos ver nuestra placa de video con todos los valores que correspondan. Dos últimas cosas, así como hablamos de overclocking, también tenemos lo que se llama el underclocking, que básicamente es el proceso contrario a subirle la frecuencia a nuestro procesador. Que en realidad, más que bajarle la frecuencia al procesador para que sea más lento, lo que se suele hacer es simplemente bajarle el voltaje y ver hasta dónde podemos bajar ese voltaje sin que nuestro sistema se vuelva inestable. Esto se hace porque, por ejemplo, queremos un sistema que corra con menos ruido porque los ventiladores van a rotar más lento porque tienen menos calor que disipar, y también por si queremos, por ejemplo, consumir menos energía por algún requerimiento en particular. No es algo raro y de hecho si quieren simplemente tener algo que funcione con menor generación de calor y que consuma menos, entonces tranquilamente pueden hacerlo, es una práctica más o menos común dentro del mundo de lo que es el overclocking. Recuerden que el procedimiento es el mismo, hay que ir bajando de a poquito, de incrementos, no gigantes, y probar por cada incremento, una vez que ingresemos al sistema, la estabilidad del mismo. Entonces, una última cosa, tenemos softwares que nos permiten modificar esto directamente desde el sistema, tanto para AMD como para Intel. En el caso de AMD, por ejemplo, se llama Ryzen Master, la cual voy a abrir ahora. Nos va a saltar un pequeño cartel, disclaimer, le vamos a decir que sí, ok. Vamos a agrandarlo y vamos a ver que acá podemos ver la temperatura de nuestro procesador, después también la velocidad a la cual está corriendo. Y si tocamos por ejemplo en 1, acá ya salimos del perfil en el cual no podemos modificar nada y podemos tocar esto núcleo por núcleo o todos juntos
para poder subirle o bajarle la velocidad. Pero esto es por software y no es exactamente lo mismo, por más que el resultado sea básicamente similar, que hacerlo directamente por el BIOS, es decir, por el UEFI. En general esto funciona bien. Podemos modificar el voltaje, podemos modificar la frecuencia de las memorias. Fíjense que acá, ojo, dice 1333 MHz. Esto es porque es DDR la memoria, es decir, Dual Data Rate. Entonces, el valor que tenemos acá es la mitad de lo que vamos a realmente estar corriendo de estas memorias. Es decir, en este caso, fíjense, el doble de esto es 2666 MHz. Entonces, acá podemos modificar todo y se va a aplicar cuando iniciemos el sistema. Es exactamente lo mismo, mismo procedimiento, mismo todo, solamente que es una solución por software que lo podemos correr desde Windows. Otra vez, para Intel existe exactamente lo mismo, solamente que es otro software y tiene otro nombre. Y ojo, no es que esto sea necesariamente malo en absoluto, funciona y funciona bien. Solamente que en mi opinión personal prefiero quedarme seguro y haciéndolo a través del BIOS y no a través de un software. Por lo tanto, con esto damos por concluida esta clase. Recuerden, si la PC no bootea, 3 tips. Primero y principal, leer lo que tenemos en pantalla. Segundo, si el sistema no es lo suficientemente estable, entonces podemos bajar la frecuencia o subir un poco el voltaje sin pasarnos de los límites máximos, recuérdenlo. Y tercero, directamente podemos hacer el clear CMOS, es decir, borrar todo a la fuerza de lo que tenemos en nuestro UEFI y empezar de nuevo de cero. Así que espero que este video les haya servido. Por supuesto, si les resultó útil, compártanlo con otras personas. Y si quieren apoyar al canal, pueden adquirir una de nuestras hermosas remeras 100% algodón impresas digitalmente. Ese link está abajo en la descripción. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.